Y con su llegada, ¿qué traen? Traen comercio, ¿no? ¿Qué más traen cuando llega a un puerto? Traen comercio, trafican, ¿no? Esa palabra traficar no significa los tráficos ilícitos. Hay tráficos que son lícitos. O sea, trafican, ¿no? Comercian, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la ciudad? Crece. La ciudad se enriquece, ¿no? Crece y enriquece. Tesalónica era una ciudad portuaria. Entonces, en consecuencia, llegaban muchas naciones, llegaban mucho pueblo, ¿ya? Dice que en la ciudad portuaria sobre el mar Egeo, ¿no? Ya ahí vamos a ir para el fin de carnavales, ¿ya? En la Grecia actual, más o menos tenía un aproximado de 200.000 habitantes, ¿sí? Pero estos habitantes, ¿sabes qué hacían? Adoraban a ídolos paganos, repletos de dioses griegos y dioses romanos. Pero también era famosa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por su culto al emperador romano llamado César. Ellos en Tesalónica adoraban a César. ¿No sabes quién es César? No es el vecino de acá, el César, ¿no? No es el vecino César. A él no le adoran a nadie, ¿eh? Entonces, al César de aquellos años, el emperador romano César, que supuestamente se creía, ¿qué se creía él? Dios, se creía Dios. Y él recibía y permitía adoración a su persona, ¿no? Bueno, Tesalónica y todas esas regiones, Filipos, todas esas regiones, adoraban al César. ¿Ya? Ahí váyanse imaginando cómo era ese pueblo. ¿Ah? Era un pueblo próspero, era un pueblo, era una ciudad portuaria, adoraban a muchos ídolos paganos, incluidos griegos y romanos. Además de ellos, eran conocidos por adorar al César, rendirle culto y honor al César. ¿Sí? Y el César mismo, ¿sabes qué hacía? Les concedía privilegios a esos ciudadanos. Como ellos le adoraban a él, ¿qué hacía el César? Les daba privilegios. Entonces, como para decir, ustedes son míos, ¿no? Ya. Les daba privilegios. Dice, como era costumbre de Pablo, disculpe acá, en vez de poner Pablo puse Pavo, ¿ya? Me van a disculpar, por favor. Buscó, cuando Pablo iba a una ciudad a visitar, ¿sabes qué hacía? Él buscaba una sinagoga judía. Y Pablo se metía a una sinagoga judía. ¿Por qué? Porque él era judío. Tenía doble nacionalidad, ¿no? Era judío y romano, así él podía entrar. Y él entraba, a propósito entraba el apóstol Pablo ahí, ¿no? Y presentaba ¿qué cosa? El evangelio, pues, el verdadero evangelio, pues. El evangelio que ¿quién le reveló al evangelio? Jesucristo, ¿no? ¿Dónde se lo reveló? En Damasco. No se sabe. Para ser sincero y para ser bíblicamente correcto, no se sabe exactamente. Solamente dice que el apóstol Pablo, cuando estaba camino a Damasco, se le presentó a Jesucristo y él tuvo su conversión a Jesucristo y luego de eso pasó 3 años, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuál? ¿De acá de Ica? ¿De dónde? ¿El desierto de Atacama en Chile? No. Desierto de Arabia, dice, ¿no? Estuvo 3 años en el desierto. Se cree y se presume, no se dice, no, ni siquiera da detalles qué cosa hizo en el desierto, como tu papá la vez pasada, ¿no? Pero ¿qué hacía Pablo en el desierto? ¿Qué comía? ¿No? ¿Qué tomaba? ¿Qué? No se sabe. Pero. Si la Biblia no te da detalles, hermano, tú no busques detalles. Si la Biblia solamente dice que estuvo 3 años en el desierto, no te dice qué estuvo haciendo, pues no estés inventando qué es lo que hizo. Simplemente confórmate con lo que la Biblia revela, ¿no? Hay cosas que la Biblia no revela y el creyente quiere como sea saber, hermano, ¿no? Y eso es una mala costumbre de nosotros. La curiosidad, ¿qué cosa mató? Al gato. Que se acaban de matar varios gatos, hermano, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que ser curiosos, pero para otras cosas, ¿eh? Pero bíblicamente lo que la Biblia nos revela es lo que nos revela, ¿sí? Y hay que creer lo que nos revela. Bueno, se presume que ahí en el desierto el apóstol Pablo recibió el Evangelio. Recibió Cristo, le reveló el Evangelio. Se presume, ¿no? Vamos a decir así. ¿Por qué? Porque cuando Pablo regresó del desierto, subió a Jerusalén con el apóstol Pedro. Fue a buscar a los, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue a buscar al apóstol Pedro y le encontró a Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, y le presentó el Evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? Estamos de acuerdo contigo. Todo lo que has enseñado es el Evangelio. ¿Y qué más dijo? Solamente te pedimos algo más. No te olvides de los pobres. Es lo único que te pedimos. Y Pablo decía, no te preocupes, porque eso es mi comer y mi diario, decía el apóstol Pablo. Él amaba a la gente. Entonces, Pablo él buscaba sinagogas judías y fue a una sinagoga judía, ¿no? Y ahí empezó a enseñar, ¿no? ¿Sabes cuántos tiempos se quedó en Tesalónica? 3 días de reposo. O sea, está hablando 3 semanas.
3 semanas se quedó el apóstol Pablo enseñando a Tesalónica y ahí estableció la primera iglesia. Le bastó 3 semanas para presentar el evangelio y dejar una iglesia ahí. Entonces, él entraba a las sinagogas para razonar con los judíos sobre la escritura, ¿no? Y él empezaba a presentar la escritura, ¿no? Él explicó que el Mesías prometido había tenido que sufrir, resucitar de los muertos, ¿no? Como dice en Hechos 17. Vamos un ratito ahí. Hechos 17:3. Rapidito, vamos ahí. Hechos 17:3. Todavía estamos en el contexto histórico. Hechos 17:3. A ver, hermano Javier Pérez. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando entraba a las sinagogas judías, él presentaba al Cristo, ¿no? ¿Y qué hacían los judíos? ¿Qué cosa? Decían, ¿no? ¿No? Algunos creían, otros se levantaban en contra de Pablo, pero había gente que sí creía, ¿no? Entonces, todo esto se escribió alrededor del año 50-51 después de Cristo, ¿eh? Dice, a excepción de Gálatas, ¿no? Esta epístola de los tesalonicenses sería una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, a excepción de Gálatas. O sea, no se sabe cuál fue primera, si fue Gálatas o tesalonicenses. Para ser sincero, no podemos afirmar. Se cree que la primera fue Gálatas, porque fue la iglesia que constituyó en su primer viaje misionero. Este es su segundo viaje misionero. Entonces, por lógica, se cree que esta es la segunda epístola que Pablo escribe a una iglesia que él estableció en su segundo viaje misionero. Muy bien. Vamos un poquito con el mensaje y el propósito de la epístola a los tesalonicenses. Bueno, Timoteo. ¿Cuántos saben quién es Timoteo? No es el vecino. ¿Quién es Timoteo? Cuénteme algo de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Ah? Sí. Su abuela, Loida. Sí. ¿Qué cosa hizo su abuela Loida y su mamá? Lo instruyó en la palabra desde muy pequeño, ¿verdad? Sí. Muy bien. Timoteo hizo saber a Pablo que aunque la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo aflicciones, o sea, Timoteo le escribe a Pablo, ¿no? Y le informa, ¿no? O le da detalles de la iglesia tesalónica. ¿Qué le dice? Esta iglesia está sufriendo de aflicciones, pero sin embargo, ellos se aferran a la fe. Ellos vivían aferrados a la fe. Aunque existían pequeñas confusiones doctrinales, tenían algunas confusiones doctrinales esta iglesia, ¿sí? Dice, pero trabajaban por amor para el Señor, ¿no? Y esperaban con paciencia el regreso de Cristo. O sea, era una iglesia que se aferraba a la fe de Cristo, ¿sí? Amaba a Dios, ¿sí? Trabajaba por amor al Señor, ¿no? ¿Y qué más hacía? Esperaban con paciencia el regreso de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo sabían que Jesucristo iba a regresar? Porque Pablo se los había enseñado. Porque lo que enseña el Evangelio es que Cristo vino al mundo para traer vida a los que creen en Él. Y después, ¿qué va a venir? Va a regresar, ¿verdad? Por su iglesia. Entonces, eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo, ¿no? Pablo les escribe a ellos para alentarlos en su fe, para recordarles que la santificación, ¿qué cosa es la santificación? Un proceso, pero ¿qué proceso? ¿De qué? De acción. ¿Qué es la santificación? ¿Mm? ¿Qué es la santificación? Cuando hablamos de mira, hemos estudiado, hermanos, ¿qué se entiende por santificación? ¿Qué digo? Apartarnos. ¿Sí? Claro. No se olviden de sus hojitas, hermano. Por favor, no quiero que las hojitas las pierdan. ¿Ya? Está bien lo que he dicho, pero falta completarlo más. La santificación es un proceso, sí, pero la santificación en sí significa apartado, ¿sí? Separado, ¿no? Consagrado ¿para quién? Para Dios. En la vida práctica, santificación es el proceso por el cual Dios, desde el día que tú creíste en Cristo, empezó un proceso en ti de santificación, de purificación, cada día de tu vida, para que tú experimentes la libertad del pecado que Dios trajo al hombre. Entonces, cuando tú crees en Cristo, ¿qué pasa? Ay, ya creí en Cristo, qué feliz estoy, ya soy cristiano, me pongo mi polo de soy cristiano. No, ¿qué sucede? Sucede una lucha en ti. ¿Se acuerda que leímos Gálatas la semana pasada?
¿Para qué Dios puso el espíritu, la lucha entre el espíritu y la carne? Para que no hagas lo que quieras. Es decir, antes, ¿qué hacíamos? Lo que queríamos, pues, ¿no? Antes, viernes en la noche, ¿qué hacíamos? Ya, ¿qué hay que hacer, hermano? Vámonos. Nos desaparecemos hasta lunes, ¿no? ¿No? Cucus, ahí está, hermano, ¿no? Nos íbamos a la cucus, nos íbamos más jóvenes nos íbamos a dónde? A la matiné y todo eso, ¿no? Pero el hombre hacía lo que quería, ¿por qué? Porque no tenía absolutamente nada que le dijera que es pecado. Cuando llegó Cristo, ¿qué cosa hizo Cristo? Puso de su espíritu, ¿dónde? ¿Cuándo fue eso? Cuando creyó, pues, ¿no? el apóstol Pablo dice, en Gálatas 2 y 3 dice, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Vosotros, dice, ustedes, Gálatas, que son gentiles, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. ¿Recibieron el Espíritu Santo, dice Pablo, por cumplir las obras de la ley o por creer con fe? O sea, Pablo le hace una pregunta retórica, ¿no? O sea, obviamente una pregunta obvia, le dice, ¿no? ¿Ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por cumplir la ley de Moisés o por creer con fe? Por creer con fe, pues es obvio, ¿no? Entonces, cuando creyeron con fe, ¿qué recibieron? Al Espíritu Santo. ¿Tú has creído con fe? ¿En Cristo? Tú tienes al Espíritu Santo. Está dentro de ti el Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo sé que tengo el Espíritu? Porque ya ves, yo ni sé, hermano. Dicen, ¿no? Yo ni sé si lo tengo. No. Bueno, si tú luchas contra el pecado y no quieres pecar y no quieres fallar a Dios, pero fallas, tú tienes al Espíritu Santo. No tiene. Tienes al Espíritu Cuando Santo. falla, tiene. Escúchame. Normalmente, nosotros vivíamos, nos levantábamos, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿ya? 5 de la mañana a trabajar, ¿no? Ay, otra vez trabajar, renegando por el día, ¿no? Renegando, otra vez trabajar, ¿cuándo voy a trabajar? Porque no soy rico y qué sé yo, ya. Te vas a trabajar. Vas a ver comida, no hay nada, encima no hay nada de comida, renegando. Te levantas al día renegando. Te vas a trabajar, agarras el carro, se te pasa el carro y vas corriendo y el chofer te hace correr y tú le insultas. Ay, maldito, que me haces correr. Es decir, desde que se levanta, practica el pecado. Y para él es común, es normal practicar el pecado. Se encuentra con un amigo y dice, oye, tú me debías no sé qué, hoy sí, sabes que justo ayer me robaron y no tengo, no puedo pagar. Le miente con toda tranquilidad. No tiene ningún temor de mentir, ¿verdad? Practica el pecado de una forma deliberada. Es decir, no hay nada que lo frene, ¿no? Después llega a la esquina, va a parar ahí. No, los varones, ¿no? Llegan a la esquina, se cruza una chica que se va a trabajar y se le va un ojo, ¿no? Se le va 2 ojos, 3 ojos, la cabeza y todo se le va, ¿no? Se le va todo, ¿no? Se le va todo, ¿no? Y después, pero por si acaso, mira, ¿no? No voy a estar ahí por ahí, porque a veces pasa, ¿no? O sea, que cuando el esposo está ahí y voltea, no sé, mágicamente aparece la esposa por ahí, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Mira. Y ahí, ¿no? Se va. Y se va con la chica, sus ojos, ¿no? Obviamente. No tiene ningún reparo. ¿Por qué? Porque practica el pecado. ¿Por qué? Porque para él es común pecar. Llega a su trabajo, se pone a almorzar, ve televisión, ven cosas, vamos a decir, que pues al ojo no le hace nada bien ver. Y lo ve. ¿Por qué? Porque practica el pecado, porque vive pecando, porque a él no hay nada que lo frene, no hay nada que le diga que está mal. Es normal para él, ¿me entiendes? Regresa a trabajar, regresa asado porque encima el trabajo lo han hecho trabajar más, regresa molesto de su casa, toca la puerta y ¿por qué tanto demoras en abrir? Y que no sé qué cosa, y a ver, quiero comer, tengo hambre, no hay nada que comer. Pero no hay nada. Y se empieza a pelear con la esposa, se agarra con el hijo, con la hija, ¿no? El hijo se alegra de verlo y dice, ya, renegando, no valora la vida, no valora la gracia de Dios, la misericordia que tiene, debe tener un día más, no valora nada, no tiene conciencia de el mal, no tiene conciencia de pecado. Un día llega, al día siguiente, se cruza con un amigo de años, estoy poniendo ejemplos, y le dice, ¿sabes qué, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cristo te ama. Cristo vino a esta tierra, ¿no? Para que tú no seas esclavo del pecado, para que tú tengas una nueva vida en Cristo. Y vamos a decir que este renegón cree. Sí, hoy yo no tengo paz, dicen. Cristo vino a traer paz, hermano, al hombre, ¿no? Puedes tener paz con Dios, dicen, ¿no? Le presenta el mensaje del Evangelio. ¿Y qué sucede con este hombre? Creyó.
creyó al mensaje de Cristo. ¿Y sabes qué sucede después? Cuando él quiere pecar, cuando él pasa una chica y de pronto nuevamente se le gana la cabeza, ¿qué que quiere? Dice, no. En su corazón hay algo ahora, nuevo, que no le permite pecar a gusto. A gusto. No puedes hacer el mal a gusto ahora. Porque cada vez que haces el mal te sientes mal. ¿Me entiendes? Tienes al Espíritu Santo. Y lo recibes por fe. Cuando crees. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Por eso le decía al apóstol Pablo, ¿por qué ustedes insisten en guardar las obras de la ley? Si las obras de la ley, mira cuáles son sus obras de la ley. Fornicación, adulterio, ¿no? O sea, el guardar las obras de la ley no producen vida espiritual. Sin embargo, los frutos del Espíritu, acá están. ¿Qué son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y algunos de esos frutos que la vez pasada examinamos, ¿sí? Decía amabilidad. Y que a veces es de lo que a veces carecemos nosotros, ¿no? De ser personas amables, ¿no? Bueno, eso es lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pablo ahí está haciendo un contraste, ¿no? De lo que nosotros tenemos. Ahora, el que cree tiene al Espíritu Santo, ¿no? Y por eso que ahora lucha, ¿no? Lucha, quiere agradar a Dios, ¿no? Hermano, quiero agradar a Dios, pero ¿sabes qué? Fallo, hermano. Fallo. Sí, el fallar es parte del proceso, ¿no? Vas a aprender. Dios te va a dar sabiduría conforme tú conozcas al Señor. Te va a llevar, te va a elevar, con su sabiduría te va a ir enseñando. Muy bien. Entonces, Pablo les escribe a ellos para alentarlos en su fe, ¿no? Porque ellos estaban pasando aflicción. Acuérdense. ¿A quién servían ellos? Al César. Y ahora llegó Pablo y dijo, no, espérate. César, ese no es el Señor. Ese no es el Curios. Cristo es el Señor. Y ellos creyeron, ¿no? Y el César le daba favores a todo aquel que creía en él. Es todo ese pueblo de Tesalónica. Y ellos dejaron de creer en el César. ¿Qué crees que se les vino? ¿Qué crees que se les vino a ellos? Y César no era alguien que decía, ay, no, pobrecito, ya déjalo. ¿Tú crees que César era así? César era una persona impía, que no tenía piedad de nada. No le interesaba si era tu bebé pequeño, si era tu hijita, no le interesaba absolutamente nada. Era un hombre malvado de corazón. Él te podía mandar a descuartizar ahí a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a quien sea, y que tú lo mires, ¿no? Y después te mataba a ti. Así de malvado era el César, ¿no? ¿Y qué había pasado con estos tesalonicenses? Habían dejado de creer en César y dejaron de empezar de adorar a esos ídolos paganos. Ahí lo que se les vino a estos varones, lo que se les vino. Algunos temas principales de la epístola a los tesalonicenses. La persecución. Pues la iglesia tesalónica se fundó en medio de la persecución. O sea, las 3 semanas que estuvo el apóstol Pablo, las 3 semanas que llegó a esta iglesia, empezó a predicar el apóstol Pablo. Pero esta iglesia empezó a sufrir persecución. ¿Alguien te ha perseguido esta semana a ti? Por ser creyente, por ser hijo de Dios. ¿Alguien te ha perseguido, te ha amenazado de muerte aquí? ¿Alguien? ¿No? Todavía no, ¿no? Todavía no. Muy bien. Estamos bendecidos, hermano. Estamos bendecidos. La iglesia en Tesalónica se fundó en medio de la persecución. Por eso Pablo tuvo que abandonar la ciudad y la congregación de manera rauda, porque a él también lo iban a matar. Pablo y Silas tuvieron que salir. Es más, Pablo, cuando él llegaba a un lugar, mira, Pablo era un hombre que amaba a la iglesia como a nadie. Obviamente como Cristo, ¿no? Pero Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. Tenía un amor por ellos, ¿sí? Y lo demostró en Gálatas también, ¿sí o no? Lo demostró. Estaba indignado. ¿Se acuerda que él dijo? Sufro dolores de parto, ¿no? Como dolores de parto. Sufro por ustedes, ¿no? Y lo seguiré sufriendo ¿hasta cuándo? Hasta haber formado a Cristo en ustedes. Mira cómo es su amor por Pablo, su amor por la iglesia. Que yo sufro. Ustedes, hermanos, ustedes han dado a luz, ¿verdad? ¿Se duele, hermano? Porque nosotros nunca hemos dado a luz. Nunca hemos dado a luz nosotros, ¿no? Sí, duele horrible, ¿no? Sobre todo los que dan de forma natural, ¿no? Los que dan de forma natural, ¿no? Hermano. Bueno, en Génesis está, ¿no? Parirás con dolor, ¿no? Bueno,
Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Mira, yo sufro como dolores de parto, ¿no? Por ustedes. ¿Sabes por qué sufría el apóstol Pablo? Porque le estaban presentando un evangelio diferente. Un evangelio que el apóstol Pablo había recibido de Cristo y le estaba enseñando, y sin embargo llegaron otros a confundirlo y decirle, no, así no es. Tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacer estas cosas. Y Pablo dice, no, dice el apóstol Pablo. Y Pablo estaba sufriendo. Los amaba, pues, ¿no? La iglesia en Tesalónica se fundó en medio de persecución. Por eso que Pablo tuvo que abandonar esa ciudad. Es más, Pablo tuvo que abandonar la ciudad obligado, porque él quería quedarse y tranquilamente. Yo me muero acá, dijo, ¿no? Me matan, o me sacan muerto o me sacan. Pero los persuadieron para que él salga. ¿Por qué? Porque era obvio que Pablo tenía que seguir extendiendo el evangelio, ¿no? Y por eso que salió. Y la ciudad y la congregación siguió adelante, dice, ¿no? Él alentó a los creyentes para que no se inquietaran por aquellas tribulaciones, ¿no? Ya que con toda seguridad los cristianos tienen que sufrir. Hay una noticia, hermano. Vamos un ratito ahí a Tesalonicenses. Vamos a salir un ratito, vamos a ir un poquito adelante. Tesalonicenses 3, del 3 al 4. A ver, hermano, sí, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 3, del 3 al 4. Hermana Angie, por favor, léelo. 1 Tesalonicenses 3, del 3 al 4. Los cristianos tienen que sufrir, dice el apóstol Pablo. A ver, ¿qué dice ahí? Del 3 al 4. 1 Tesalonicenses. Muy bien. ¿Qué dice en la traducción viviente? Así, las dificultades y problemas que ustedes afrontan no los harán dudar. Ustedes saben que tenemos que hacer frente a estos problemas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Y como ustedes bien saben, así ha sido. Muy bien. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, cuando estuvimos con ustedes fue cuando estuvo estas 3 semanas con ellos. Cuando les presentó el evangelio y les decía que Dios les ama, que Dios hizo un plan a través de Jesucristo para salvarlos, ¿no? Para darles su Espíritu Santo. Y eso demostraba que el amor grandioso de Dios, cuando Pablo les presentaba este evangelio, también les dijo, también van a sufrir, también van a ser perseguidos. No les engañó como algunos otros evangelios que presentan una verdad a medias, ¿no? Presentan que, por ejemplo, bueno, si tú vienes a Cristo, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar, hermano. Va a levantar tu familia, varón. Se fue tu esposa, se fue. Sí, lo va a traer, hermano. Sí o sí lo va a traer Cristo porque Dios te ama, ¿no? Es más, si tú vienes a Cristo, Dios va a solucionar tus problemas. Eso no presentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo presentó un evangelio distinto. Él dijo que más bien, si tú vienes a Cristo, el sufrimiento es parte del cristianismo. Es más, vas a morir. Es posible que te maten por Cristo. Eso es lo que estaba presentando el evangelio a ellos. ¿Tú presentarías el evangelio así? Difícil, ¿no? La gente decía, no, pues que así no hables porque se van a ir, hermano, que no se vayan, hay que agarrarlos, no, que no se vayan. Sí, es cierto, pero hay que presentar el evangelio completo, hermanos. El evangelio de Cristo, el evangelio del Señor, ya de por sí trae sufrimiento en el creyente. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Dios quiere que suframos, hermano? ¿Por qué no nos hace feliz aunque sea un ratito? Bueno, no vas a ser feliz un ratito, vas a ser feliz eternamente, hermano. Eternamente. Y la felicidad que Dios te va a dar no es esta de acá, esta temporal, ¿sí? Acá nosotros queremos, ¿cómo es, no? El hombre quiere ser feliz aquí. No, hermano, aquí quiero ser feliz. Aquí en la tierra, aquí, ¿no? Aquí. No. Pues su plan de Dios no ha sido eso. Su plan de Dios ha sido que tú seas feliz con Él, y con un cuerpo glorificado, en una condición similar a la de Cristo, con bendiciones, ¿no? Con herencia, ¿no? Espiritual. Ese es el plan de Dios. Así que, hermano, cuando tú estés acá y estés renegando porque ya te enfermaste o por ahí ya no tengas escasez o tengas problemas o tengas luchas con tus hijos o qué sé yo,
o tengas problemas familiares, o lo que tengas, hermano, lo que tengas, ¿sí? Acuérdate, todo esto es temporal, es temporal. Nada de esas cosas te puede quitar lo que Dios ya te dio, que es su Espíritu Santo, lo cual te garantiza que tú eres salvo y que tú vas a tener parte con Él en su reino. Y dice Cristo, dijo algo contundente que yo a veces lo repito. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? El que cree en mí. Así que hermanos, tenemos una promesa de Dios grandiosa y hermosa de paso. Muy bien, así que hemos leído que el Evangelio es sufrimiento también. Otro de los temas principales de ahí, de Tesalonicenses, es la santificación. Ahora sí, la santificación. Dice, la salvación no acaba cuando una persona cree en Cristo y recibe el perdón de los pecados. Es decir, a veces uno dice, ya creí, bueno, ahí no es todo. No, ahí no es todo. Pablo ora para que el corazón de los creyentes tesalonicenses se afirme y sean irreprensibles en santidad delante de Dios. Y señala que la voluntad de Dios para ellos es que se abstengan de la inmoralidad, ¿no?, sexual, y que se amen unos a otros. Es decir, para Pablo fue claro también para ellos enseñarles acerca de la santidad, de guardarse en lo inmoral. ¿Por qué? Porque eran inmorales, ¿no? Porque amaban a ídolos paganos. Y las culturas paganas, sus rituales y sus formas de adoración en las culturas paganas como los griegos, como los romanos y los mesopotamios, quien te imagines, agarra un libro de historia universal y ahí te ponte a estudiar y te vas a ver cómo eran sus prácticas, sus rituales. Eran paganos, hermano. Involucraban, algunos tenían sacerdotisas, ¿no?, que practicaban ahí con los que iban a adorar a sus dioses, ahí mismo. Sacrificaban niños, ¿no? ¿Qué más hacían? Aberraciones, maldades hacían, ¿no?, para sus ídolos paganos. Ellos, los tesalonicenses, practicaban estas cosas. Y Pablo les enseñó y dijo, bueno, ya no. Entonces, importante lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? La santificación es algo que Pablo enseñó ahí, ¿no? Pablo le estuvo enseñando a ellos, ¿no? Y es parte del Evangelio. Otro tema principal ahí es la segunda venida de Cristo. En cada capítulo de Primera de Tesalonicenses se menciona el regreso de Jesús. Se señalan actitudes específicas y acontecimientos y exhortaciones relacionadas al día del Señor. ¿Sí? Tú vas a leer Tesalonicenses y vas a encontrar ahí el día del Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El 25 de diciembre, va a decir uno, ¿no? El día del Señor, el 25. No es el 25 de diciembre, ¿no? Se refiere a un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que se dará. Con la seguridad de que los cristianos no estarán destinados a la ira de Dios. Hermanos, Dios nos salvó de su ira y nosotros no pasaremos la ira de Dios. Nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios. Un día Dios derramará de su ira. ¿Sabes por qué? Porque el mundo recibió la mayor prueba de que Dios ama al mundo. El mundo lo recibió, fue Jesucristo. Vino a este mundo. Jesucristo vino a este mundo trayendo la mayor prueba del amor al hombre, ¿sí? Enseñando acerca del amor de Dios, ¿no?, de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? ¿O qué hace el hombre, mejor dicho? Lo rechaza. Ahora me voy a los creyentes. ¿Qué hacen los creyentes? Dicen, sí creo, Señor, pero sin embargo hacen su propia voluntad. Dicen, sí creo, Señor, pero sin embargo siguen pecando. No les interesa. Dicen, sí creo, Señor, yo te amo, Señor, yo te cantas un ratito y después cantas para ti. Dicen, sí creo, Señor, yo sí creo, yo te amo, Señor, yo todo. Sin embargo, no te interesa saber su plan, ¿no? Entonces, hay que estar realmente conscientes de lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de su Hijo, ¿sí? Para que lo sigamos a Él. Es más, Cristo dijo, el que quiera seguirme, ¿qué dijo? El mensaje que hacemos del discipulado, ¿no? Todo aquel que quiera seguirme, ¿qué cosa debe hacer? Negarse a sí mismo, ¿no? El que se niega a sí mismo puede ser mi discípulo, ¿no? Si no te niegas a ti mismo, no eres digno de ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo, ¿no?
Eso se lo dijo a los israelitas, ¿no? Y sin embargo dijo, sí, no quiero, pues, dijeron ellos. Sin embargo, el pueblo gentil, ¿qué hizo? Creyó. Ahí está el ejemplo. Los tesalonicenses dejaron de seguir adorando al César. ¿Y sabes qué pasó? Murieron por eso. Los mataron. Ellos sí, sí fueron verdaderos discípulos. Se negaron a sí mismos. Allá en el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas dice que los que son de Cristo, ¿qué han hecho? A ver, levante la mano los que son de Cristo. Levante la mano. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Somos de Cristo. Bueno, el texto dice, los que son de Cristo, ¿qué cosa han crucificado? Sus deseos. Ay, hermano, ya te metiste con mis deseos. No te metas con mis deseos. No. Los que son de Cristo han crucificado sus deseos. ¿Qué más? Sus pasiones. Han crucificado su vida entera. ¿Sí? Por eso que Pablo decía allá, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que vivo en la fe, ¿no? Lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, los que son de Cristo, hermanos, hemos crucificado nuestra vida en Cristo. No para una iglesia, no para un pastor, para Cristo. Primero, para Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. Yo estaba en una iglesia donde a mí me decía, yo como persona, me decía, no, tú no puedes ir allá, a donde esos hermanos allá, a servirles, a tocar con ellos. Yo toco piano, ¿no? Entonces, esos hermanos eran unos amigos míos, que son creyentes, que amaban a Dios. Eran mis amigos de toda la vida. Me dijeron, varón, puedes apoyarnos, tú que tocas piano, apoyarnos para un evento, un evangelismo para jóvenes. Por favor, hermano. Si tengo tiempo y puedo, voy. Entonces, el hermano me dice, ¿y por qué tú has ido a apoyarlos a esos rebeldes? Me dice así. ¿Cómo? Sí, ¿por qué has ido a apoyarlos a esos rebeldes? ¿Por qué te has ido a apoyarlos a esos rebeldes? ¿No sabes que son unos rebeldes? Y dice así. ¿Así? ¿Por qué son unos rebeldes, hermano? No, esos son unos rebeldes porque... ya. Bueno, le digo, los problemas que entre ustedes tengan, ¿no? Los problemas que entre ustedes tengan, si ustedes no han sabido resolver sus problemas entre ustedes, esos son sus problemas. Para mí son mis amigos y son personas que aman a Dios y lo demuestran con frutos que aman a Dios, ¿no? Tienen frutos. Hermano, un creyente, ¿cómo sé que un hijo de Dios es un hijo de Dios? ¿Cómo sé? Por el fruto, ¿no? Jesús le dijo allá en Mateo 6, Mateo 7, ¿no? ¿Qué le dijo? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Pero a quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a quiénes? ¿En qué referencia? ¿Estaba hablando acerca de quién? ¿De qué tema estaba hablando Jesús ahí? ¿De que el fruto de un creyente? No. Está hablando de los falsos maestros. Tú a los falsos maestros, a los falsos cristianos, lo vas a conocer por sus frutos. Y a los verdaderos lo vas a conocer por sus frutos. No. Porque así como hay verdaderos cristianos, también hay falsos cristianos. Y sus frutos, en ese caso Jesús está hablando de los falsos maestros de aquel tiempo. Por sus frutos conocerás a esos falsos, dijo Jesús, ¿no? Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Los conoceréis, ¿no? Y Jesús evidenciaba frutos buenos. Y sin embargo no querían seguirlos, ¿no? Entonces, para un creyente es importante los frutos. Ay, ahora tú te vas a decir, hermano, ya, mañana voy a dar fruto. Mañana, desde el lunes, ¿no? Algunos dicen, desde el lunes, hermano, voy a empezar a dar fruto. Ahora sí vas a ver, hermano. El lunes empiezo, hermano, el lunes. ¿Qué? ¿El sábado y domingo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te relajas sábado y domingo? No, hermano, es que desde el lunes yo voy a empezar a dar fruto. ¿El fruto sabes cómo es, hermano? El fruto viene por la comunión con el Espíritu de Dios. El fruto viene por la comunión con tu Señor. Cuando tú estés más cerca de Dios, Dios te va a producir frutos en ti. Conforme tú estés más cerca de Jesús, más cerca de su palabra, más cerca de Él, tu corazón más cerca de Él, Dios va a ir en tu vida trabajando y dando frutos. Antes eras renegón, antes te molestabas por todo, explotabas por todo, rompías todo. Bueno, acuérdate que tienes al Espíritu Santo. Ahora más bien tú tienes templanza, tienes dominio propio, tienes control, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, allá en 1 Timoteo,
¿no? Timoteo, ¿no? Recuerda el don de Dios, aviva el don de Dios que está en ti, ¿no? Que tú lo has recibido, Timoteo. No tienes espíritu de cobardía, ¿no? Tienes espíritu de poder, de amor, de dominio propio. O sea, esas cosas están intrínsecamente en la salvación. Créelo, dijo, ¿no? Así es. ¿Sí, hermanos? Solamente nos hemos dedicado a hablar un poco del contexto, ¿sí? La siguiente semana, bueno, la siguiente semana no voy a poder, pero la otra semana, vamos a empezar con los capítulos 1 al 10. Acá lo tengo todos, ¿eh? Del capítulo 1 al 10. Así que esto todavía no se lo mando. Vayan leyendo ustedes. La epístola de los Tesalonicenses es muy sencilla. Lo que le voy a mandar es esto, el contexto, ¿ya? Le voy a mandar el contexto histórico, los temas, el propósito, algunos temas principales que aborda Tesalonicenses. Sí, ¿ya? Aquí, en la línea del tiempo, por favor, me comprende. Yo soy un nulo en Word. He tratado de hacer un cuadro, ¿ya? He tratado de hacer un cuadro como así, rústicamente, ¿ya, hermano? He tratado de hacer un cuadro rústico. Si puedes, lo mandas por orden, o sea, 1, 2, 3. Este es el que voy a mandar primero porque este es el contexto. Después voy a mandar la primera, ¿ya? Lección 1, como la vez pasada. Aunque la vez pasada hemos tenido algunos percances dentro del orden que estábamos haciendo. Acuérdense que yo también estoy aprendiendo. La vez pasada hemos aprendido juntos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Textual de cada versículo. Pero esta vez vamos a ir mejorando poco a poco para poder entender cada epístola, ¿no? Ya sabemos más o menos qué cosa dice el epístola de los Gálatas, su idea, ¿no? Así que cuando vayas y alguien te diga, oye, mira, acá en Gálatas dice que acá está la diosa madre, ¿no? Acá está la diosa madre, te van a decir, aguanta, yo me sé el contexto de Gálatas, desde el 1, desde el 2, desde el 3, desde el 4, hasta el último, me sé. Y ahí no está diciendo que es la madre, por si acaso, ¿no? Vamos a leerlo todo, y ahí le dices, ¿no? Entonces, es bueno saber, ¿sí, hermanos? Es bueno estudiar así, desde el 1 hasta el final. Y aparte conocer un poco de esa idea. Mira, hermano, esta iglesia de Tesalónica, acuérdate, ellos adoraban a César, ¿sí? Y ahora que llegó Cristo, Pablo les presentó a Cristo, ellos ya dejaron de adorar al César. Y por esa razón han sido perseguidos. Y por esa razón pasaban a grandes aflicciones, ¿no? Y muertes. En Cristo, hermano, nosotros vamos a tener pérdidas. Hermano, ¿cómo pérdidas? Yo quiero tener más bien ganancia. No. En Cristo, el que está en Cristo está consciente de que a veces tu familia te va a rechazar, de que a veces tu familia te va a criticar, de que a veces te van a señalar, de que a veces tus amigos se van a alejar, de que a veces vas a sufrir, a veces no vas a tener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque en Cristo, ¿qué cosa han hecho los creyentes? Han crucificado ¿qué cosa? Sus pasiones. ¿Qué más han crucificado? Sus deseos. Ay, hermano, yo deseo. Para mi cumpleaños, y te va a decir, hermano, pero en mi cumpleaños yo soplé la vela, ¿no? Y ahí me piden un deseo. Ya yo pedí mi deseo, hermano, que no se me va a cumplir. No es que no se te va a cumplir. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu deseo o el plan de Dios para tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para un creyente? ¿Tu deseo o que se cumpla el plan de Dios en tu vida? Por el cual Dios te está dando vida. Si Dios te da vida, no creas que es porque tú produces tu vida. Ay, hermano, yo tengo vida porque como bien, como ensalada, como no sé qué cosa, y como aceite de oliva, y qué sé yo, y no como grasa. Por eso estoy vivo. No. Tú estás vivo por la misericordia, está bien que hagas eso. Estás vivo, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere cumplir su plan en ti. Porque si Dios dijera, bueno, ya, creo que ya has cumplido, ahora si vienes a mi presencia, pues vamos felices, ¿sí o no? ¿Nos vamos felices o vamos a ir llorando? ¿Cómo vamos a ir? Si llega la muerte, hermanos, cualquiera de nosotros nos puede pasar, tenemos que ser conscientes que la muerte no es el final. Para el creyente, para el hombre sí, común. Para el creyente la muerte, ¿qué cosa es? La victoria. Es haber acabado la carrera y comenzar ahora la verdadera vida. Recién va a comenzar la vida para nosotros. Esta vida temporal está sujeta a que a mí me duele por acá, me duele acá. La vez pasada me dolía de espalda, no podía dormir. Estamos, 44 años estamos, pero casi ya, ¿no? Dolores por todos lados, ¿no? Pero sin embargo, esa es la vida temporal. Por eso que, hermano,
no te arraigues en la vida temporal. Esta vida temporal, el sufrimiento que vivimos es temporal. Por eso Pablo le decía a los romanos, le decía, esta vida temporal no tiene comparación, decía el apóstol Pablo, no tiene comparación con la gloria futura. ¿Se acuerdan del texto en Corintios? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido al corazón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Allá, pues, hermano, en la eternidad. Algunos han aplicado esto para acá, ¿no? A veces van de retiro y le ponen, hermanos, mira lo que Dios tiene para ti, cosas que ojo no vio, cosas. Y piensan que terrenalmente vas a ver eso. Y no. Eso está aplicando Pablo hacia el tiempo futuro, el tiempo glorioso, ¿no? Entonces hay que aplicar bien. Ese es el Evangelio. Aquí el Evangelio, lamentablemente, hermano, algunos, por gracia, tenemos, mira, no te quejes de tu vida, hermano. Mira, porque tú ves al hermano y dices, oye, pero el hermano está feliz con su familia, no le pasa nada, está bien. Y yo, mira cómo estoy. No te quejes, hermano. Aprende a darle gloria a Dios porque te ha salvado. Porque si te ha salvado, tienes todo. Pablo dijo, en Cristo no tengo falta de nada. Estoy completo en Cristo. En Cristo estoy completo. No necesito nada más, porque Cristo lo llena y lo completa todo. Así que si tú tienes una condición, no te quejes por esa condición. Más bien di, Señor, te la entrego a ti. Ayúdame en este tiempo, este corto tiempo que me queda, a continuar aferrado a la fe, como los tesalonicenses. Ellos se aferraron a la fe. Dejaron de adorar al César, dejaron de adorar a ídolos y se aferraron a la fe de Cristo. Y ellos esperaban con fe, con paciencia, la venida del Señor. Señor, esperamos que tú vengas, Señor, y nos salves de la ira venidera, Señor. Y así murieron. Y así establecieron su reino. Después vamos a ver las grandiosas cosas que hicieron estos hombres. Maravilloso. Muy bien, vamos a orar.